Hola, hola, ¿cómo están? Deseo que estén muy bien. Pues yo no también tuve que pues hacer este formato, hacerlo por YouTube, porque la charla de hoy viernes llamada La Tibieza, eh, se me descompuso el cable para cargar mi celular y lo transmitía por medio del celular. Así que traté de hacerlo en vivo por medio del Facebook y no pude. Me pedían una clave para transmitir, la quería pegar, no se pegaba, le hablé a varias personas de mi familia que me ayudaran, no me están ocupadas. Entonces, voy a guardarlo aquí en YouTube, si no puedo transmitirlo de alguna manera, pues va a quedar aquí en YouTube. Eh, y si no, pues hago el en vivo más tarde. Pero de todas maneras, pues eh, para las que siempre están esperando una palabra de Dios a través de estas charlas, pues aquí estoy cumpliendo con ustedes. Pues ya escucharon que soy Silvia Márquez de García, escritora, conferencista, charlista y con un podcast de Mujeres de Pie y de alguna forma pues ayudando a la sociedad, ¿verdad? Con un granito de arena para hacer cosas que puedan llegarle a las personas a su corazón. Y bueno, pues en esta tarde pongo en manos de Dios esta transmisión, o esta grabación, y que verdaderamente pueda llegarles a ustedes un mensaje. La verdad que el tema acerca de la tibieza se me hizo muy importante porque realmente a mí no me gusta el café tibio, me gusta bien caliente. La sopa o la sopa, el caldo, bien caliente. Igual, así como el tomar algunos alimentos, ¿verdad? También para la vida a veces se es tibio. Y para el amor y para el trabajo y para muchas cosas. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy y también para lo espiritual, para las cosas de Dios. Entonces, hoy ponemos en sus manos que sea Él el que les dé un mensaje que pueda llegar a su corazón y pues vamos a empezar. Y bueno, pues, ¿de qué se trata? ¿De qué es ser tibio? Pues tibio es verdaderamente, significa que es una cosa que no es ni frío ni caliente, está en el término medio. Entonces, es como se describe realmente lo que es el ser tibio, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver por qué razón. eh, Dice que es un sentido figurado que describe la falta de decisión, energía, fervor o entusiasmo al actuar, opinar o defender una postura. Es una actitud de apatía, negligencia e indiferencia. Entonces, de eso se tratan las personas que, que viven con tibieza, ¿verdad? Se manifiesta principalmente en dos ámbitos, en lo social y lo profesional. Actuar sin firmeza en lo social y profesional, pues ya dijimos, actuar sin firmeza y sin compromiso. Por ejemplo, cuando en lo profesional tienes que realizar un proyecto, una idea o en lo social, ¿verdad? Un discurso, y es recibido con desinterés o frialdad, o lo presentas así sin echarle ganas, como decimos nosotros, ¿verdad? Es una persona que verdaderamente está tibia. Y en la cuestión espiritual, pues, o moral, ¿verdad? Dice, en contextos, hablando ya de contextos espirituales, ¿verdad? Así como dice, o religiosos, se refiere a descuido, a la falta de devoción, eh, o el abandono de la lucha por los propios principios, sin llegar a cometer una falta grave, pero estancándonos en la mediocridad. O sea que ahí estás por estar, pero realmente no te comprometes. Bueno, ahorita explicamos un poquito más acerca de esa parte. Pero los psicólogos explican que la tibieza suele ser una máscara que se ponen las personas por el miedo a la confrontación, al rechazo o al compromiso.
Más que una simple indecisión, la definen como un mecanismo de defensa, donde la persona elige la ambigüedad para evitar responsabilidades y mantener el control de la situación. Así que ahí estás en medio, ni le entras, opinas y no sé si se han dado cuenta que a veces las personas que no están comprometidas, pero son buenas para opinar y para dar, a decir siempre algo en la cuestión de que si se tienen algunas, opiniones, ¿verdad? Entonces, los profesionales de la salud mental, ellos identifican varias razones y dinámicas detrás de este comportamiento. Por ejemplo, miedo a elegir, eh, o sea, a equivocarse, por ejemplo, equivocarse, elegir algo y luego se equivoquen. Evitan, tomar posturas firmes para no cargar con la culpa. Si las cosas salen mal, prefieren la neutralidad antes que asumir las consecuencias de una mala decisión. Eh, y número dos, apego evitativo. Muchas personas tibias temen la intimidad profunda. Al no comprometerse de fondo, se protegen de una posible vulnerabilidad emocional o de sentir que pierden su independencia. Y evitación, número tres, evitación del conflicto. Su prioridad es mantener una falsa paz, por lo que camuflajean su falta de opinión o interés detrás de una supuesta diplomacia, lo que muchas veces termina estancando las relaciones interpersonales. Y número cuatro, búsqueda de comodidad. Mantienen a la otra persona en pausa. Ellos, al tener a esa persona en pausa, donde le están, pues no se comprometen ni sí ni no, entonces les permite disfrutar de los beneficios de una relación. Esa persona le va a prestar atención, afecto y compañía. Y él, en cambio, sin tener que ofrecer reciprocidad ni un compromiso real, pero sí obtiene de esa persona pues todo la atención y las comodidades que le ofrecen con tal de que muchas veces lo que quieres es que te acerques más y por eso se te da esa atención. A ver si así te animas, ¿verdad? Pero ellos aprovechan esa situación. Y la validación constante. En algunos casos el tibio se alimenta de que la otra persona insista o luche por ellos, no tanto por amor, sino porque necesitan reafirmar su propio valor a través del esfuerzo ajeno. Sí, se da su importancia, ¿verdad? La Biblia dice, ser tibio, que es lo que nosotros nos vamos a referir más en este punto, se refiere a a una fe superficial carente de pasión y compromiso, representa a una persona que profesa creer en Dios, pero vive sin involucrarse verdaderamente en su vida, mostrando indiferencia, conformismo y falta de devoción sincera. Entonces, los creyentes tibios, ahorita hablamos de las personas tibias, ¿verdad? Ya hablamos con el trabajo, en la profesión, en lo social. Pero ahorita hablando ya de la cuestión espiritual, los creyentes tibios son aquellos que se sientan en las iglesias, en las congregaciones o ministerios y creen, sí creen en todo lo que se les comparte, pero en realidad no están entregados a Dios verdaderamente al 100 ni participan de manera significativa en la misión que hay en donde él se congrega o donde él participa. Este es un tipo de personas creyentes a los que Jesús se refiere en tres parábolas en Mateo 25. Y me gustó mucho pues esto que profundizaron, ¿verdad? En esta parte, dice, y es cierto, dice Adrián Rogin, dice, la tragedia de estos tiempos en el que vivimos son cristianos tibios. Quieren servir a Dios sin abandonar los deseos del mundo. Y entonces dice en Mateo 25, del 1 al 3, el Señor les llama doncellas. Dice, se consideran amigas, léanlo todo, habla de las doncellas, se consideran amigas del novio, que es Dios, ¿verdad? Pero no viven esperando su regreso. Solo piensan en cómo sentirse cómodas en el presente, no en cómo ser fieles en su misión ante Dios. Entonces, muy importante que usted no sea doncella. Y también habla acerca de el siervo malvado. En Mateo 25 14 al 30 se considera al servicio del maestro. Es una persona
que considera, se considera que está sirviéndole a Dios, pero nunca ofrece sus talentos. Siempre tiene sus reservas con respecto a poder dar sus talentos al reino. Entonces, habla también a las personas que no se comprometen o personas tibias, les llama también cabritos. Entonces, en Mateo 25, del 31 al 46, anótelos para que usted lo vaya a leer ahí. Se sorprenden a ser rechazados por Jesús, a quienes creían servir fielmente. Pero cuando se trató de entregarse por el pueblo de Dios oprimido, no se involucraron en absoluto. Ellos dijeron, a mejor aquí zafo, ¿verdad? Esos son los cabritos. Entonces, que Dios no nos encuentre siendo doncellas, siendo malvados, ser siervos malvados o siendo cabritos. ¿Por qué? Porque lo más preocupante en estas parábolas que les acabo de compartir, es que no hay término medio. O sea, en las cosas de Dios, o estás comprometido con en la misión que Dios te entregó, o no lo estás. O sea, realmente o eres una oveja o eres una cabra. Y eso coloca al creyente tibio en una posición muy precaria. Uno de los detalles en la parábola de los talentos, cuando Jesús le llamó malvado al que enterró su talento, los otros fueron tres personas, ¿verdad?, que les entregó los talentos y uno lo puso a trabajar y le entregó buenas cuentas, pero hubo otro que lo enterró. Dijo, ay, no, si se me pierde, ay, no, tengo que regresárselo cuando venga el patrón, ¿verdad? Mejor lo entierro. Y así, cuando venga el patrón, voy y lo saco de ahí y se lo entrego porque es un gran compromiso. Pero esa fue una palabra muy dura, dice, para el que no quiso arriesgarse. O sea, pues dices tú, ¿qué maldad cometió? Ni se lo robó, ni lo apostó, ni lo gastó en prostitutas, ni lo consumió en drogas. O sea, él le devolvió hasta el último centavo, así como le dio su talento, se lo regresó. Pero esto demuestra que hay más de una forma de ser malvado, que Dios cuando te da algo quiere que verdaderamente lo pongas a trabajar, quiere que verdaderamente le des buenas cuentas. Yo ahorita puedo decirles, si te da una familia, en este caso, ¿verdad? Yo como mamá, ¿qué cuentas le voy a dar a Dios de mis hijos, ¿verdad? Tengo que darle buenas cuentas. También se puede ser malvado ignorando los mandamientos y también al no dedicar la vida a servir. O sea, no dedicar tu vida al reino de Dios. Entonces hablamos mucho de lo primero, pero ¿qué hay de lo segundo? ¿Has ofrecido tu vida y tus talentos sin importar tu edad como una inversión en el reino? Podremos ver en tus donaciones que estás totalmente comprometido con la misión de Dios o todavía retienes, ¿verdad? Refleja tu calendario lo que dices cuando declaras que Jesús es el Señor, o sea, o tienes tus agendas apretadas porque a veces no tenemos tiempo y lo vivimos mucho nosotros en estos tiempos, en el lugar donde servimos, la gente no tiene tiempo. No, no pude ir porque no tuve tiempo. No, no pude ir porque, pero a mí lo que me da tristeza, imagínense a mí, me da tristeza ver que cuando tienen un problema, ahí están en la reunión o ahí están mandando pedir por la situación que están viviendo, pero tienen tibieza espiritual porque no asisten, no se comprometen, no van. Sin embargo, ahí están cuando tienen una necesidad. Después Dios les contesta y se vuelven a alejar. Entonces la tibieza espiritual es un estado de estancamiento donde se pierde el fervor y la constancia en la fe. No suele aparecer de repente, sino que es un resultado progresivo del descuido. Es conformismo con pequeños defectos y falta de disciplina. Se puede definir la tibieza como una carencia de fervor en el amor. Por ejemplo, se relaciona mucho como, lo relaciono como un matrimonio. Al principio, cuando tú te casas, estás súper enamorado, ¿verdad? Y crees en ese gran amor, pero con el tiempo, ese fervor decae, haciendo reinar en el interior de la vida de la pareja la tibieza y terminando, eh,
hasta por apagarse ese amor. Y bueno, pues yo lo viví, yo lo viví, de verdad, en esa cuestión de la tibieza del amor. Y sí fue, bueno, yo fue por muchas heridas en mi corazón a través de tanta, de, de tanta desconfianza de mi marido al ser tan celoso. Empecé se me empezó a acabar ese amor, ese fervor que tenía de amor, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que Dios nos restauró. Las causas más comunes de este enfriamiento incluyen abandono de las disciplinas espirituales, como dejar de orar, leer la Biblia, congregarse, y todo eso que tú no dejas de hacer, lo vas llenando con intereses mundanos o distracciones cotidianas. Ay, no, pues mejor me voy al cine, mejor me voy al casino, mejor me voy con mis amigas a tomar un café, a jugar a la lotería. Y cuántas cosas, distracciones hay ahorita. Yo hablo de las mujeres, ¿verdad? Por lo que yo veo y porque verdaderamente me platican. Entonces, conformismo con el pecado, aceptar pequeñas faltas y errores. Y yo de lo que hablo anteriormente no estoy criticando, estoy diciendo que las personas que dejan las cosas de Dios por estar en estas situaciones, ¿verdad? Llenándose de distracciones mundanas, cotidianas, ¿verdad? Entonces, conformismo con el pecado. Apenas ves algunas cosas y ya lo ves como normal, ¿verdad? Sin luchar por corregirlos. Y pues te involucras en todo lo que se está haciendo que no es de Dios, porque con tal muchas veces, a veces estar aceptada, ¿verdad? También el apego a lo material, en lo mundano. Bueno, lo material, ya hablamos de lo mundano, ¿verdad? De lo material. Confundir la plenitud interior con el éxito financiero o el exceso de comodidades, dejando a Dios en un segundo plano. Y bueno, pues te llenas tanto de dinero que te vuelves de puros viajes, coches, comodidades, y no es malo, pero cuando dejas a Dios y lo dejas a Dios en segundo plano, sí que lo es. Falta de constancia en el amor. Bueno, dice, al igual que nada contracorriente, se detiene el esfuerzo diario, la rutina y la desgana terminan arrasando la persona hacia atrás. ¿No tienes ganas de ir, de hacer? No te sientes que no te llena, ¿verdad? Bueno, te voy a hablar de lo del llenarse. Y negación o ceguera espiritual, el peligro de creer, no, yo todo lo que hago está bien hecho, todo está bien. Evitas enfrentar las deficiencias propias que impiden tu crecimiento real. O sea, te engañas a ti mismo, ¿verdad? Y hay enfermedades en la vida espiritual. Y bueno, esas enfermedades de la tibieza son el decir, no, yo soy muy bueno, yo no me meto con nadie, yo no ando en las casas, yo no mato, no robo, no hago nada malo, me comporto mejor que mucha gente, no soy chismosa, y aparte yo asisto a mi congregación los domingos, leo la Biblia, oro cuando tengo tiempo. Si para ti todo va estupendamente, según tú, ¿para qué arriesgarse o para qué luchar para algo más íntimo, ¿verdad? O más cercano, o más comprometido con Dios. Entonces, eso es lo que tú crees, pero realmente yo lo viví eso y yo dije que yo era todo eso, era buena, no me metí con las vecinas, no, pero tampoco hacía lo bueno, tampoco le hablaba a nadie de Dios. Y bueno, pues porque no le hablaba, porque pues todavía mi vida estaba llena de cosas que no eran Dios, ¿verdad? Entonces, por eso estaba tibia. La tibieza se considera la enfermedad más peligrosa de la vida espiritual. Por supuesto, esta enfermedad solamente se puede dar en personas que han buscado en algún momento con sinceridad el crecimiento y la santidad. Y bueno, y luego un momento lo dejas, ¿verdad? La tibieza se caracteriza por la aridez del espíritu frente a las cosas de Dios. Eh, la dirección, eh, eh, la dirección espiritual conviene saber que entre este tipo de arideces y la sequedad, muchas veces Dios permite que pasemos por esas situaciones. La aridez pasiva dice que son momentos previstos por Dios, nuestro Señor, para ayudar a madurar a una persona, la llamada aridez pasiva. Y al quitarle el sentimiento, le cuesta más las cosas de la vida espiritual. Se trata de una aridez totalmente fuerte. ¿Recuerdan cuando la dureza de corazón que tenía Faraón?
que Dios permitió que así fuera tan duro, pues así a veces Dios te quita ese sentimiento, ¿verdad? Y tienes una aridez espiritual muy fuerte. Entonces, la tibieza es como quien cuando entra a un cuarto donde hace mucho frío y tienes pues mucho frío y entras a esa habitación y ves que hay una chimenea donde está calientito, pero no te acercas no te acercas a donde está el fuego. Entonces sientes frío, pero no tienes ánimo ni coraje para acercarte al calentador. ¿Por qué? Porque piensas, quien más recibe, más ha de darle cuentas a Dios, y es verdad. Y esto te convierte en algo tremendo para tantas vidas que teniendo todo para ser buenas personas, hemos naufragado en la tibieza. Entonces tú dices, yo cumplo con todo, pero bueno, y lo que dejaste de hacer, como yo les decía ahorita, vemos los síntomas y signos de la tibieza. Por ejemplo, el desaliento, el desánimo, ya no quieres ir, la relajación de espíritu, la necesidad de satisfacciones interiores, una visión práctica, utilitaria y activista de la vida, el horror al sacrificio y se acepta el pecado deliberado. Entonces, no quiere está desalentado, o sea, está relajado en su espíritu. Este, la necesidad de satisfacciones inferiores, o sea, buscar otras satisfacciones que para nada es inferiores, dice, porque son cosas vanas, ¿verdad? Este, pues meterte en la ecuación activista de la vida, poner atención en otras cosas, horror a hacer sacrificios y aceptar el pecado deliberado entonces no le ves ya, no le pones tanta atención ah, tanto peligro ¿cómo se dice? En pecar. Y aquí nos habla el Señor acerca de Apocalipsis 3 del 15 al 16 que realmente es el versículo clave de esta charla. El Señor reprende en la iglesia de la Odisea y les dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo, ¿verdad? Te vomitaré de mi boca. Entonces Jesús advierte detesta la apatía espiritual. Apocalipsis criticó duramente a quienes profesan la fe, pero viven en una vida mediocre, cómoda y sin compromiso real, señalando que ese estado le resulta tan repugnante y eso es lo que le significa que los vomitaría a su boca. Aún más que a los fariseos hipócritas, les habló más fuerte a la iglesia de la Odisea. Entonces, ahí podemos entrar muchos de nosotros cuando tenemos esa tibieza espiritual, porque es un estado de estancamiento donde la fe se vuelve mediocre y tu mayor peligro radica en el autoengaño. Estás engañado, te piensas que estás bien con Dios y que mantienes una rutina espiritual y religiosa pero careces de pasión. Ese es el problema. Si haces todo por rutina, pero no tienes pasión. Y esta condición conduce gradualmente a la indiferencia y a un alejamiento irreversible. Identificar los riesgos de esta condición ayuda a entender por qué es considerada una de las mayores amenazas para nuestra alma. El ser tibio es una de las grandes amenazas para nuestra alma y verdaderamente Dios la detesta. Entonces, eh, con este tema nosotros lo que queremos es que tenemos que tomar decisiones. Platicábamos en una reunión que tuvimos, ¿verdad?, de nuestro grupo, acerca de que no hay gente comprometida, en eso estamos fallando, pero decíamos, ¿qué vamos a hacer? Decíamos el grupo, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer para solucionarlo? Y lo que nosotros decíamos era, no, yo no puedo influir en tu corazón. Esta es una actitud del corazón de cada persona. O sea, cómo comprometer a esa gente, eh, cómo comprometerla si eso se trata de ti mismo.
Entonces, es una actitud de tu corazón hacia Dios. O sea, estar caliente representa que tienes que estar activa. Eres un miembro activo, entregado y ferviente en tu fe y el servicio a Dios. Nosotros decimos que somos miembros activos cuando verdaderamente estamos haciendo lo que se debe de hacer, estamos calientes, o sea, en una actitud de ser un siervo que no está tibio, es una persona apasionada por el servicio, entregada en su fe y el servicio a Dios, alcanzando almas para Cristo, que es nuestra misión, y haciendo lo que se debe hacer. Y el frío generalmente se interpreta como alguien que rechaza abiertamente a Dios, no tiene una relación con él y está alejado, pero es honesto sobre su postura. Algunos hasta se dicen que son gnósticos, ¿verdad? O que son ateos. Te lo dicen claramente, pero qué bueno que son, como, pues que son honestos. Esa es la gran diferencia del tibio. El tibio se refiere que es alguien que es espiritual a medias o religioso, como lo quiera ver. Es una persona que cree en Dios, pero no se compromete. Vive conforme a sus propios deseos y es autosuficiente, sin sentir un deseo real de obedecer o transformar su vida. Y bueno, pues este tema me sirve mucho para mi grupo, ¿verdad? Porque verdaderamente tenemos que llegar a eso, a decirle a la gente, ¿tú te crees que estás o sea, no estás caliente ni frío, estás tibio? Entonces, ¿por qué es tan grave? Porque verdaderamente, espiritualmente la tibieza le causa náuseas a Dios, porque es una actitud de hipocresía y de indiferencia. Por eso dice, es más fácil tratar con una persona fría que lidiar con alguien que dice amar a Dios, pero sus acciones y devoción demuestran todo lo contrario. Y uno de ellos en la historia fue Sansón. Fue tibio, aunque tenía un llamado claro, una unción evidente, no era un hombre verdaderamente que tenía la unción de Dios, del Espíritu, pero tenía confianza en su don que más que el cuidado de su corazón. Y el don que él tenía, si ustedes lo leen ahí en la Biblia, era que tenía una fuerza muy grande y la fuerza radicaba en su cabello. Entonces, pero él vivía en dos mundos, el mundo del llamado de Dios, pero también el mundo del deseo, porque le gustaban mucho las mujeres. Entonces, la tibieza no es ateísmo, es apariencia de fe. No tiene celo santo, pero es el estado más peligroso porque la persona se cree que está bien. La tibieza en nuestras vidas dice que siempre va a entrar a escondidas. Nosotros no nos vamos a dar cuenta de que realmente estás tibio, porque te digo que tenemos un autoengaño. Entonces, Sansón estaba en esa situación. Él ni cuenta se dio de que Dios ya se había separado de él. Sansón no tenía una disciplina espiritual. Él no era una persona que se acercaba a Dios, que caminaba con Dios, que oraba a Dios, que tomaba decisiones consultando a Dios. No, él confiaba en su propia fuerza y tomaba decisiones por él mismo. Entonces, eso no le agradó a Dios. Por eso, ¿qué hace Dios que es tan caballero? Pues se separa de ti. Dios descubre que ya no, dice Sansón, no le tomó en serio a Dios. La tibieza empieza con grandes descuidos. Si descubres que ya no sientes llenarte de Dios, es que ya estás lleno de otra cosa. Entonces tienes que hacer un alto, porque Dios es un caballero y se retira de las personas tibias. La tibieza no es negar a Dios, es vivir sin su presencia. No es rechazo a Dios, es que han perdido el fuego de su presencia. Entonces, ¿y cómo saber si alguien se cree que está bien y no lo está como Sansón? Pues algunas señales que yo les voy a compartir es la pérdida de sensibilidad espiritual. Sansón poco a poco se fue enfriando y ya no pudo tener discernimiento. Entonces, aunque él se lo creía, él ya no tenía discernimiento, por eso decidía por él mismo. Entonces, por supuesto que las decisiones que tomaba no eran de acuerdo a la voluntad de Dios, pero ya Dios no lo guiaba, ya el Espíritu no le daba discernimiento. Entonces, si tú empiezas a perder la sensibilidad espiritual y dices, ay, como que Dios ya no me habla, ay, háblame, Señor, dirígeme, Señor, porque como que no te escucho. Entonces,
También la confianza en experiencias pasadas, vivir del pasado. No, es que cuando yo llegué a las cosas de Dios, yo era una persona, pero no, hombre, oraba en la mañana, mediodía y en la tarde, y así digo yo, ¿verdad? Yo oraba 3 veces al día, yo oraba en la cocina, yo oraba en el baño, yo oraba en todas partes. Y después se va enfriando uno, llega un momento en que a duras penas quieres orar cuando te acuestas porque ya te ganó el sueño, o qué sé yo, ¿verdad? Que verdaderamente a todos nos puede pasar, si es verdad, irse en algún momento de nuestra vida por alguna situación de desgaste que estás viviendo, y lo digo por lo que pasé yo de los duelos, sí es cierto, o sea, a veces te vas enfriando, pero yo nunca me desconecté de Dios, yo siempre le dije, Señor, que mis mejores oraciones sean mis lágrimas, no puedo orar, estoy tan deprimida, tan triste que no soporto, no tengo deseos de orar. Y realmente recibe mis lágrimas como una adoración, le decía yo, porque sí le decía que lo amaba y que lo necesitaba y que si él no iba a estar conmigo, yo me iba a morir de tristeza. Pero no, Dios ahí estuvo siempre. Bueno, entonces, vivir del pasado, jueces 16-20, ahí puede usted leer lo que dice acerca de estas experiencias pasadas. Número 3, compromiso con lo santo, pero también con lo mundano. O sea, yo voy a la iglesia, yo voy aquí, yo voy allá, pero me encanta el baile, me encanta, no sé, póngale usted nombre. Me encanta lo del mundo. Entonces, usted estaría igual. Esa es una de las señales que tuvo Sansón, ¿verdad? Que un ungido de Dios, pero también le encantaban las cosas del mundo. Toleras cosas que no le agradan a Dios. Entonces, y número 4, vida espiritual sin disciplina. Dice el Señor, separados de mí, nada pueden hacer. Funcionan por inercia, pero no por dependencia. Entonces, verdaderamente, Dios lo dice bien clarito. Si ustedes están separados de mí, lo que hagan va a ser sin mi ayuda, sin mi unción, sin mi cobertura. Entonces, eso le pasó a Sansón. Cuando pierdes la presencia de Dios, como Sansón, viene, dice, tu tibieza entristece al Espíritu Santo. Seguimos sirviendo, pero sin gozo. Ay, entregamos las cosas, recibimos a una persona, a nuestros grupos y no se te nota, mejor quitarte de la entrada, o sea, ¿por qué? Porque tienes una cara que el gozo no se te ve por ningún lado. Yo le digo a mi líder, ¿verdad? A esas personas así muy serias y que no se les nota el gozo, no las pongas a recibir gente porque verdaderamente puedes decir una cosa, pero tu cara refleja otra cosa. Entonces, la ceguera espiritual también, porque muchas veces tú tomas decisiones, pero nunca consultas con Dios, o sea, tú, lo haces por tu propia cuenta. A yo eso le tengo bastante miedo, la verdad. Yo siempre voy a Dios y más cuando se tratan de decisiones bien tremendas que últimamente y en estos últimos tiempos he tenido que tomar decisiones bien importantes y muy fuertes en mi vida y la verdad. Yo corro a Dios porque yo sé que mi garantía es que lo que yo haga, Él me dé el visto bueno. Entonces, qué tremendo cuando no lo hacemos, ¿verdad? Y la esclavitud, número 3, esclavitud espiritual. La tibieza conduce a esclavitud moral y emocional. En Apocalipsis 3:17, léalo. Sin consagración, su vida se vuelve, o su trabajo, o su servicio, solamente una presunción, porque usted no tiene nada de Dios. Solamente decir que es la persona, ¿verdad? Que está ahí en ese lugar, pero usted ya no tiene a Dios. Dios nos unge, dice, Dios unge personas, pero no construye un carácter. El carácter, nosotros, es como nosotros lo vamos adquiriendo, el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo que Jesús hizo, tenemos que caminar como Dios caminó, tenemos que amar lo que Dios amó y detestar lo que Dios aborreció. Nos sirvió tanto a nosotros, a mí y a mi esposo, cuando fuimos líderes, de tomar esa actitud. Mi marido me decía, no sé qué hacer en este momento, y inmediatamente Dios le decía, ve mi ejemplo, ve lo que yo hice. Por eso se puso a leer la Biblia, que antes no la leía. Entonces, cuando se normaliza lo que Dios prohibió,
Antes no lo hacía, pero no pasa nada, no pasa nada. Y tú vas normalizando las cosas que van pasando y tú mismo te lo crees que no pasa nada con Dios, pero sí pasa. La desobediencia parcial termina en rebeldía. Entonces, número dos, cuando se vive más por deseos que por la dirección de Dios. Y número tres, la disciplina se reemplaza por otras agendas. Ministerios dice sin quebranto. Las agendas están llenas de cosas que hacer. Sin embargo, no tienes un acercamiento con Dios. Número cuatro, cuando se confía en el don más que en Dios. Entonces, tener bastante cuidado porque los dones van a desaparecer, dice el Señor, ¿verdad? El único don que va a permanecer siempre es el don del amor, hasta el final. Entonces, cuidado, te enamores de vivas de tu don, porque el don no lo vas a tener siempre, pero a Dios siempre lo vas a tener contigo. Entonces, volver a Dios, hay que volver a Dios, volver a agarrar el camino, ¿verdad? Que Él nos marcó. Dice, ¿de qué manera podemos volver a Él? Pues sabemos que Él siempre nos va a recibir, va a un espíritu, a una persona que está, verdaderamente arrepentida. Dios no nos abandona. Entonces, número uno, hay que reconocer nuestro estado espiritual. Apocalipsis 3:12 dice, dejar de excusarse, de poner pretextos, hay que seguir adelante, ¿verdad? Hay que reconocer en qué estamos mal. El apóstol perdón, David decía, examina mi corazón, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad. Reconoce tu estado espiritual. Volver a la disciplina, dice Apocalipsis 17:22. Vuélvete a consagrar, busca a Dios con un corazón humillado, arrepiéntete de andar tibio y reconoce que andabas haciendo cosas que no eran agradables a Dios. Dios no reaviva corazones orgullosos, sino corazones quebrantados. Y número cuatro, restaura la comunión antes que la posición. Dios quiere restaurar tu intimidad y tu dependencia genuina con Él. No importa que no tengas cargo, que no tengas posición. Acércate a Él, empezando donde Él te ponga, en cualquier servicio, aunque sea mínimo. Verdaderamente Dios quiere restaurar tu intimidad y tú te tienes que dejar, no ser orgulloso. Entonces, también volver al temor a Dios, no al miedo. Al temor a Dios es una cosa, el miedo es otra cosa. En Proverbios 9:10 dice, léalo ahí, Proverbios 9:10. Usted puede leer, que no tiene que tener el temor del Señor, es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Entonces, nos enseña verdaderamente que no solo es el miedo a Dios, sino una profunda reverencia y respeto hacia Él. Conocer el carácter de Dios es lo que te permite tomar decisiones sabias y tener un buen juicio en la vida. Entonces, eso es Proverbios 9:10. La gracia no nos libera, nos capacita. Número dos, restaurar tu comunión diaria. ¿Cómo restauras tu comunión diaria? Se rompe la tibieza cuando empiezas a orar diariamente y tendrás la victoria. Diariamente orar, leer la Biblia, volver a todo lo que no hacías antes. A la tibieza se va a romper ese ciclo de que, voy a orar un poquito y voy a orar cuando pueda y voy a orar. A Dios no le interesa, lo que importa es orar con él, pero no importa que sea este, así, de esta manera, como tú te crees, ¿verdad? Número tres, quita toda área de compromiso. Quítate todos esos compromisos. Tu agenda debe estar más llena del compromiso hacia Dios que el compromiso hacia otras cosas, la fiesta, otros compromisos, ¿verdad? Que tú le das más prioridad que el compromiso hacia Dios. Y número cuatro, vuelve al altar de arrepentimiento genuino, dice Jueces 16:28. Y bueno, pues así es como, eh,
Dice, la tibieza no se vence con palabras bonitas. No esperes tropezar para reconocer a Dios. Debemos de hacer ese examen diario, como lo hacía David. Em, ya dijimos que comunicarnos con Dios, restaurar hábitos espirituales. Ya les dije que oración, ayuno y lectura de la Biblia. Rendición de cuentas, vivir con rendición de cuentas y el llamado no sustituye la obediencia. Entonces, remedios contra la tibieza, pues salir de esa tibieza, pues resulta difícil, pero tenemos que, decimos, ¿verdad? Vulgarmente, fajarnos los pantalones, ¿verdad? Emprender un camino auténtico. Eh, puede realmente un camino de superación, de perfección. Habrá que desandar por lo que te fue entibiando, los lugares donde tú andabas, el camino de las cosas pequeñas sin esperar las grandes aparatosidades. Camino tremendo si no fuese Cristo delante. Entonces la tibieza no tiene otra solución que Dios mismo. Es decir, solo la gracia de Dios nos hace salir de ella. Dios deberá iluminar tu mente, dirigirte para que te des cuenta de cómo estás. Entonces, porque verdaderamente Sansón vino a Dios ya cuando ya estaba ciego, sin ojos, sin pelo, sin fuerza, sin nada. Entonces, ojalá que no lleguemos de esa forma, regresemos a Dios. Ojalá que tengamos el tiempo de poder, decirle a Dios, Señor, andaba por mal camino, pero ya lo enderecé y no llegar todo hecho pedazos, ¿verdad? Entonces, eh, finalmente, las personas tibias necesitan llevar la vida más ordenada, priorizada, tiene que eliminar de su grupo de amigos a esas personas que la llaman mucho a hacer cosas que no le agradan a Dios, este, y llegar a esa escala de donde usted verdaderamente recibió esos valores en Dios y usted ponerlos en práctica, ¿verdad? Se debe de volver a educar el alma, haciéndole ver cómo en la vida hay muchas cosas, pero unas tienen más importancia que respecto a otras. Entonces, hay que recuperar valores alterados o cambiados por la tibieza. Entonces, no tengamos temor a exigir algún tipo de sacrificio, porque uno de los síntomas de la mediocridad la constituye el horror al sacrificio. Entonces, usted dígale a Dios, yo prometo sacrificarme, Padre, con tal de que tú sea agradable ante ti. Dice, que sacrifique parte de mi descanso, que sacrifique mis distracciones, mis gustos, aunque sean legítimos para fortalecer tu voluntad. Entonces, dice que los creyentes tibios en realidad no desean ser salvados de sus pecados, solo quieren ser salvados del castigo de Dios, ¿verdad? Los, eh, los creyentes tibios se conmueven con historias de personas que hacen cosas radicales por Cristo, pero ellos mismos no hacen nada radical. Los cristianos tibios confunden sus vidas parcialmente impolutas por la santidad, pero Jesús no nos llamó a la impolutabilidad, nos llamó al servicio. Si eres un seguidor, tu vida no se definirá por evitar el pecado, sino también por participar en el sufrimiento, como Jesucristo, que es lo que yo les decía. Llevamos sus huellas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Los cristianos tibios rara vez comparten su fe con sus vecinos, compañeros de trabajo o amigos, como dijo Charles Spurgeon, o eres un misionero o eres un impostor. ¿Qué es lo que es usted? El creyente tibio piensa mucho en la vida terrenal más que en la del cielo. Los cristianos tibios aman sus lujos y rara vez dan a los pobres de una manera verdaderamente sacrificial, o sea, dan lo que les sobra. Los creyentes tibios no viven por la fe, sus vidas están estructuradas de tal manera que no la necesiten. Entonces, los cristianos tibios dan a Dios las obras, no lo mejor. Deja de llamar a tu complacencia y apatía una agenda apretada, facturas o olvido. Llámalas por su nombre. Su nombre se llama maldad. Wow, tenga cuidado. Entonces, Malaquías 1:8 dice eso. Entonces, realmente ya estamos terminando. A los que no les gusta dar, pues ya dijimos que se nota, ¿verdad? Que verdaderamente no eres tibio cuando verdaderamente das y das más de lo que
¿verdad? Tienes un corazón generoso y verdaderamente, porque dice el Señor, dice, les aseguro que si no dan, serán mendigos por toda la eternidad. Entonces, en realidad, todos diríamos con tibieza en alguna época de nuestra vida. Existen en los momentos que nos esforzamos por mantener nuestro compromiso, pero a veces flaqueamos, como yo les decía, ¿verdad? Lo que me pasó a mí. Pero la pregunta fundamental es, ¿cuándo te convertiste a Dios? ¿Implicaste entregarle a la misión a Dios? ¿Te has involucrado personalmente en la misión de Dios, ofreciéndole tu tiempo, talentos, recursos como un cheque en blanco? Si no es así, no eres un seguidor. Entonces, yo le digo ahora a usted, ¿cuántas almas ha llevado a los pies de Cristo? ¿Cuántas almas usted ha invitado a su grupo? ¿Cuánta gente ha sido, ya ha llegado al grupo por medio de usted? O usted en la calle le habla a la gente, esa es su misión. Esa es, si usted no lo hace, entonces usted es un tibio, es una tibia. Entonces, ¿cuál es tu estado? ¿Eres tibio, frío o caliente? Si eres frío, pues te invitamos a que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Entrégate a Él. Ahorita es tiempo de que lo hagas y deja que te transforme. Si eres tibia o tibio, preocúpate. Pídele perdón a Dios por causarle náuseas. Y si eres caliente, pues te felicito. Bendecimos verdaderamente tu vida. Sigue así brillando con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a terminar haciendo una oración. Padre Celestial, le damos gracias por permitirnos estar aquí a través de esta plataforma porque no se pudo hoy de otra forma. Te pedimos perdón, Padre, porque todos alguna vez hemos sido tibios en nuestra vida, incluyéndome a mí. Pedimos perdón por, por habernos a veces quedado en casa, por a veces permitir que otras personas nos desvíen a otras cosas. Te pedimos perdón por, porque verdaderamente hemos tomado decisiones sin consultar contigo. Te pedimos perdón por no orar lo suficiente. Te pedimos perdón por porque no ayunamos, porque decimos que nos sentimos mal y el enemigo siempre tiene mentiras que nos pone en nuestra mente. Te pedimos perdón por no leer tu palabra. Pensamos que con leer un versículo al día ya con eso tenemos, pero no, Señor, tú quieres que nos metamos a fondo, que le empecemos a leer no un versículo, si ya leímos un versículo, ahora brincarnos a leer un capítulo, Señor, y también hacer, eh, discernir lo que leemos, Padre, sacar una enseñanza de lo que leemos, de ese capítulo. Te pedimos perdón, Señor, por ser fríos, Señor, por ser tibios, Padre, porque fríos no somos. Todos los que estamos, sobre todo en esta organización en la cual servimos, hemos, creo yo que eh, existen muchas personas con tibieza, Padre. Gracias, Señor, porque nos has permitido que en nuestro grupo, Señor, tenemos la gran parte completa de fortaleza espiritual. Solamente nos falta el leer más la Biblia. Pero Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro y que todos y cada uno de los que van a escuchar este tema, hoy nos comprometemos a no estar engañados. Cancelamos todo espíritu de mentira en nuestra mente que nos dice que así estamos bien, que vamos por buen camino, que estamos haciendo las cosas bien, que somos buenos. No, en el nombre de Jesús no queremos que nos llames doncellas, ni nos llames malditos, Padre, ni nos llames cabritos. Queremos ser ovejas de tu reino, queremos ser personas que estemos esperando tu llegada y que nos estemos preparando con nuestras lámparas llenas de aceite, Padre, para cuando tú vengas. Padre, permite que pondamos nuestros talentos, los talentos a tus pies, que los hagamos producir, Padre, para cuando tú regreses, nos encuentres haciendo, produciendo, Señor, en todo lo que nos has dado, Padre, con todos los talentos que nos has dado, ponernos a trabajar en cosas buenas. Gracias, Señor. Hoy a los que son fríos, Padre, les pido que repitan conmigo, Señor Jesús,
No te conozco, pero te quiero conocer. Ven a mi vida, cámbiame, transfórmame. Te pido perdón por todos mis pecados, mis errores. Me arrepiento de ellos. Ven y hazme una nueva persona llena de tu amor, llena de tu bondad. Me gustaría ser como tú, tener tu carácter. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por aceptarme tal y como soy y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y a los que estamos calientes en el servicio, gracias, Señor. Gracias por permitirnos llegar nuevamente a estar en esa actitud, que ese fuego del Espíritu Santo nos queme, nos abrace, la unción de tu Espíritu sea con nosotros, que te podamos tener ese discernimiento, escuchar bien, darte el mejor de nuestros tiempos, porque sabemos que un día vienes como ladrón por la noche y no nos vas a dar tiempo ni siquiera a arrepentirnos y hacer lo bueno. Por eso hoy estamos aquí y nos comprometemos más, Señor, para poder servirte con mayor eficacia. Gracias por haberme hablado a través de este tema y para ponernos las pilas nuevamente, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Bueno, pues espero que no les haya aburrido. Estamos terminando ya con el tema de la tibieza, que lo hice por YouTube. Si puedo hacerlo más tarde, por medio de Facebook, pues bueno, ya ustedes lo podrán escuchar por una, por otra, por uno o por otro medio. De todas maneras, hoy cumplo, ¿verdad?, con lo prometido y realmente deseo que hayan recibido por este medio. Y si lo grabo más tarde en vivo, pues bueno, no sé si el mensaje vaya a ser exactamente como se los di ahorita, porque ya ven que luego Dios se mueve de diferente manera, pero lo que sí, que hay que dejarse activos. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Hasta luego.